¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. 10 minutos de análisis. Todo lo que venga en el caso de Ismael El Mayo Zambada se tiene que tomar con 2 gotitas de sal, dirían por ahí, ¿no? Con 2 gramos, es la frase correcta, con 2 gramos de sal. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses detrás de la figura de este narcotraficante, del manejo de la información a su alrededor, tanto políticos como mediáticos, en donde este anhelo enfermizo de periodistas y de políticos de la oposición de que sea con las declaraciones del Mayo Zambada como le cobran la factura a Andrés Manuel López Obrador y de paso a Claudia Sheinbaum, los lleva a versiones desproporcionadas de la realidad, con muy poco sustento, con muy poco rigor y sobre todo con mucha perversidad, porque varios de ellos conocen a fondo todo lo que es el crimen organizado y cómo opera el crimen organizado de ambos lados de la frontera. No son ningunos ignorantes, ningunos neófitos al respecto. Eso los hace todavía mucho más cínicos y mucho más criminales en sus apuestas. ¿Por qué? Porque con tal precisamente de cobrar facturas o con tal de recuperar privilegios o con tal de mantenerse activos para los intereses que durante años los han manipulado para replicar el discurso oficial, pues llegan a un punto en donde aseguran a través de sus columnas, a través de sus diversas participaciones, que se está gestando en definitiva una investigación en contra del presidente López Obrador. García Soto y Raimundo Riva Palacio han insistido mucho durante los últimos días en esto. García Soto reitera que tiene información procedente del Departamento de Estado en donde se han utilizado a líderes partidistas. Yo ahí preguntaría, ¿cuál líder? Alejandro Moreno, y de verdad le van a creer a Alejandro Moreno, a un ex embajador que seguramente es Arturo Sarucán, un panista de cepa neoliberal, molesto en todos los aspectos con este Andrés Manuel López Obrador y cuantos más se vayan sumando en esta ola de acusaciones que sin duda alguna existen en contra del tabasqueño, pero no por las razones que deberían. Es decir, ellos hablan de un vínculo con el narcotráfico que no se trata solamente de decirlo, se trata de probarlo. Hay una enorme desinformación cuando se pone como ejemplo el caso de Genaro García Luna, en donde se asegura que fue a punta de testimonios y sin pruebas que se le condenó. Eso es mentira. Es mentira. Quien haya seguido el juicio, quien haya escuchado a los periodistas especializados en el mismo, saben muy bien que para que un testimonio valga, tiene que pasar un cierto protocolo y un proceso en donde se garantice la fiabilidad del mismo y que vaya de la mano con todo lo que es la estructura del mismo proceso. No se trata solamente de que alguien aparezca y diga yo tengo un testimonio en contra de, sino que también debe ser un testimonio bien sustentado, bien argumentado y que en muchas ocasiones se caen por sí mismos incluso antes de llegar a las propias acusaciones. Y lo vimos incluso con el propio Andrés Manuel López Obrador cuando comenzaron una carpeta para investigarlo a raíz de una filtración de la DEA de este presunto financiamiento del cártel de Sinaloa y el cual los propios fiscales cuando llegaron al punto dijeron esto no tiene pies ni cabeza. Los propios jueces dijeron regrésenlo porque no tiene ningún argumento sólido. Entonces, no se trata solamente de testimonios como por ahí lo han querido vender tanto estos periodistas mencionados como otros. Se trata de que realmente haya una solidez del mismo. Y ahí es ahí en donde se van a topar directamente con pared todos aquellos que de una u otra manera intentan, como saben bien que no va a llegar a nada en un proceso judicial, que no dudo, insisto, que lo estén elaborando. ¿Por qué? Porque la DEA a final de cuentas le quiere cobrar facturas a Andrés Manuel y es una forma de presión política hacia la doctora Sheinbaum. Pero de ahí a que tengan algo sólido, algo que tengan un juicio, un caso bien argumentado, hay una enorme diferencia. Y por eso es que se infla mediáticamente. Cuando tú inflas algo mediáticamente, lo haces porque está muy, muy enquencle, diría mi madre, porque realmente la caballada está flaca y por lo tanto te interesa hacer mucho más ruido, porque sabes que en el fondo lo que supuestamente se está desarrollando no va a tener las consecuencias que tú anhelas, que tú esperas. Y lo vemos ahora con el caso concreto de Ismael el Mayo Zambada. Se dio a conocer esta carta, se da a conocer en Reforma, que es un medio de derecha. Lógicamente se le entrega a Reforma por la cercanía que de seguro existe entre los abogados
de Ismael Zambada, sobre todo la parte mexicana y los directivos de Reforma. De otra manera, no se hace. Se te acercan a ti por dos razones. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con la credibilidad que tú tengas, ¿no? Como periodista, como medio de comunicación, pero otra también, cuando saben que tú eres un medio que cuestiona a ciertos personajes por un interés profesional, un interés político, un interés monetario. En el caso de Reforma, siempre se ha situado en contra del obradorismo, entonces era hasta cierto punto lógico que se le entregara esta carta. Pero en la misma se han dado todo tipo de interpretaciones, y lo dijimos en un principio, interpretaciones incluso hasta de la palabra colapso, interpretaciones que han llevado a la doctora Claudia Sheinbaum a estar en medio de toda esta discusión, asegurando que sí, que un asunto como el del Mayo Zambada, si se presentara con otro ciudadano mexicano, tendríamos que analizarlo desde una perspectiva de soberanía nacional. En el caso del Mayo ha sido el mismo equipo del Gabinete de Seguridad quien ha recomendado no entrarle a ese tema de que se le exija a Estados Unidos la repatriación del capo, se le cuestione el proceso de detención del mismo, por lo que ya decíamos en la mañana. Oficialmente no participaron agentes norteamericanos. Esa es la versión que hasta ahora ha mantenido el gobierno norteamericano, ¿no? De que fue un secuestro entre particulares, entre narcotraficantes, lo cual le daría aire en el discurso tanto a Donald Trump como al gobierno de nuestro país para evitar pues esta trampa que se ha lanzado, esta red que se ha lanzado, en donde yo sí veo la mano directamente de las agencias norteamericanas. Pero le mencionaba al principio, hay que tomárselo siempre con 2 gramos de sal y más allá del ruido que hacen todos estos panfleteros, por una sencilla razón, porque ahora resulta, fíjese usted, hay dos entrevistas que vale la pena, por un lado los panfleteros, ¿no? Jorge Romero diciendo que Morena prenda veladoras, que Morena prenda las veladoras porque está el ultimátum de El Mayo. Es lo que dice Jorge Romero, ya sabe usted, con su estilo tratando de mostrar una grandilocuencia verbal, una verborrea casi casi filosófica, una doctrina dogmática de profundidad más allá, por supuesto, que lo que sus vicios narrativos le dan. Entonces, ahí lo dijo él con esa prestancia tan clara por parte de esta última generación panista, que insisto, me recuerdan mucho a Johnny Bravo. Este, pero ¿cuál es el tema? El tema es que el asesor jurídico de Ismael Zambada, Juan Manuel Robledo, dice que se descontextualizaron palabras del Mayo, de un colapso en las relaciones de Estados Unidos y México. Ya descartó que el Mayo haya presionado, ¿no? O esté presionado con divulgar información si no se le apoya en su petición. Esto lo dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Entonces, Jorge Romero dice, prendan veladoras, y el asesor jurídico dice, no, pues ni siquiera estamos presionando. ¿Por qué se echan para atrás después de haber hecho el ruido que habían hecho con sus corifeos? Ahorita vamos a analizar rápidamente eso, porque hay otra declaración que vale la pena mencionar, que es una entrevista que dio el abogado del Mayo Zambada, este se hizo abogado directamente, el señor Frank Pérez, que se la dio a Ion Grillo, en donde el capo de Sinaloa, dice Frank Pérez, no ha dado ninguna información a los fiscales o agentes estadounidenses sobre otros narcotraficantes o políticos mexicanos corruptos desde su arresto en julio. Además, dice el Mayo, no busca convertirse en un colaborador o informante, pero está dispuesto a llegar a un acuerdo en el que admitiría su culpabilidad a cambio de que se retire la pena de muerte. Esto fue lo que dijo Pérez. El problema ahora es tratar de determinar si el gobierno va a pedir la pena de muerte o no. Tiene posibilidad la pena de muerte en dos acusaciones. Así que una vez que se tome la decisión de hacer lo que llaman no buscar, de que no van a pedir la pena de muerte, entonces sí, él está interesado en un acuerdo de culpabilidad, no quiere ir a juicio, no creemos que la pena de muerte sea apropiada dado su edad y dado el hecho de que fue secuestrado. Un juicio costaría al gobierno estadounidense decenas de millones de dólares y los procedimientos legales para la pena de muerte podrían extenderse durante años, dijo Pérez. Sin embargo, un acuerdo de culpabilidad podría alcanzarse rápidamente y el Mayo podría pasar el resto de su vida en prisión, ¿no? Pérez es un tejano de 70 años que trabajó como agente de policía encubierto en Dallas y es uno de los abogados defensores más destacados de los narcos, ¿no? Tanto de Vicente Zambada, el Vicentillo, por ejemplo. Y él platicó en esta entrevista con Ian Grillo, es la verdad, aquí en la ciudad de
de México, en donde dijo que el Mayo no tiene cáncer, como se ha dicho por ahí, que sí tiene diabetes, que se encuentra en una celda de aislamiento, que recibe asesoramiento diario del equipo legal, que está en un buen estado de salud, dadas las condiciones en las que se encuentra aislado, y negó la idea de que el Mayo esté tratando de chantajear al gobierno mexicano con esta carta que envió al cónsul en Nueva York la semana pasada. La carta fue preparada, dice, por abogados mexicanos del equipo legal y fue en reacción a la naturaleza extraordinaria del arresto del Mayo, en el que fue trasladado en avión a través de la frontera sin un proceso de extradición. No está chantajeando a nadie. Le gustaría que se protegieran sus derechos, pero no hay más que eso. Ojo con este punto que señala. No está chantajeando, va de la mano con lo que dice el otro integrante jurídico. Entonces llegas a un punto. ¿Qué es lo que pasa con todo este discurso? Uno, que efectivamente estén jugando al gato y al ratón los abogados que digan, pues está un acuerdo de culpabilidad y todos sabemos que ese acuerdo de culpabilidad se da con base a información que tú proporciones a las fiscalías de los Estados Unidos. Entonces, al decir este punto, puede ser que se esté refiriendo a ellos sin decirlo abiertamente. Puede ser también que cuando él dice no nos interesa chantajear, sino buscar los derechos, un mensaje de que por el momento no lo estamos haciendo, pero podemos dar información. No lo hemos hecho todavía, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Eso me queda más que claro para alcanzar ese acuerdo de culpabilidad. Y el otro punto, o sea, que sí haya ese intento de chantaje, ese intento de extorsión, pero que a final de cuentas se vaya a topar con ciertas situaciones ahí, como puede ser que el gobierno mexicano no ceda a este tipo de comportamientos porque sabe bien que no hay nada en contra, nada sólido en contra de los principales blancos que podrían ser Claudia Sheinbaum y López Obrador. Y por el otro lado está lo que le mencionaba, medios que inflan completamente la noticia con la intención sobre todo de golpear a sabiendas de que no hay nada por ese lado. Entonces, eso es lo que habrá que estar muy pendientes cuando se lleven a cabo los diversos procesos y recordarle a todos estos panfletarios, ¿no? Que fueron ellos los que de una u otra manera, pues llevaron a cabo las acciones y sobredimensionaron muchas de las cosas que se están debatiendo. Ahora, eso quiere decir que se exime que haya políticos, que haya gobernantes, que haya gente vinculada al Mayo Zambada, no. Y tendrán que ser investigados, por supuesto. Y el responsable, como bien lo dijo la doctora Sheinbaum, tendrá que pagar porque nosotros, dice Sheinbaum, no estamos generando ningún tipo de red de complicidad con nadie. Ojo con esto, con nadie. Pulgares arriba, si les gustó el video, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista y como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias, super chat y super gracias, si es posible.